¿sí? Todo esto va a depender obviamente de cómo fue construido un test. Yo voy a explicar la metodología más sencilla, que es la validez de contenido a partir de cómo se toma el constructo, cómo se lo define, ya sea tenemos sus tres tipos de definiciones. ¿Se acuerdan de las tres definiciones? ¿Sí? A partir de allí se ve de qué forma se puede llegar al campo que llamamos operacionalización, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para poder investigar sobre ese tema. Entonces, partamos de un constructo psicológico cualquiera, que le gustaría, supongamos que estamos acá reunidos unos cuantos psicometristas, ¿sí? Y que tenemos intención de construir una nueva herramienta, una nueva técnica psicométrica, ¿sí? Obviamente con el rigor científico, ¿está? Bueno, partamos de qué constructo querríamos evaluar, o construir, qué técnica querríamos construir para evaluar ese constructo. Entonces partamos de un constructo teórico, obviamente dentro del campo de la psicología. ¿Cuál? Inteligencia. ¿Partimos de inteligencia? ¿Se puede buscar inteligencia? Siempre le dejamos el video que inteligencia no es el que más hay. ¿Actuación? No, lo que pasa es que siempre dicen inteligencia, yo digo no, ese no porque es el que más hay. Y siempre tienes examen de inteligencia. No acabamos con inteligencia ahora. Este año hacemos inteligencia, ¿no? Bien. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de tres tipos de definiciones, ¿sí? La definición nominal, la definición real y la definición operacional o operativa, ¿sí? Bien, la que todos acá tenemos idea de qué se trata inteligencia, más allá que te hayan estudiado o no en evolutiva, ¿cómo voy a hacer o no? Bueno, acá vamos a ver varios autores de cómo definen la inteligencia. La inteligencia hoy actualmente está llena de controversia porque hay varias discusiones sobre cómo considerar inteligencia, ¿sí? Lo que consistiría, si somos nosotros un equipo, es ponernos todos de acuerdo y dar nuestra definición de inteligencia. Es decir, partimos de un constructo y nosotros somos los que vamos a dar la definición, ¿sí? Lo que nosotros acá reunidos, ya sea que pertenezcamos al grupo europeo, al grupo norteamericano, pertenezcamos al grupo de los naturalistas, a los grupos de los adaptabilidad, no importa. Pero nosotros adherimos a una definición de inteligencia y a partir de esa definición y de ese concepto vamos a empezar a elaborar la técnica, ¿sí? Bueno, yendo a la definición, todos tenemos idea de qué se trata la inteligencia. ¿Qué se llama la definición? ¿Se acuerdan? Real. Todos tenemos idea de qué es inteligencia, pero vamos a los libros, al manual, o en todo caso a los autores de referencia con el cual nosotros adherimos, ¿sí? La escuela norteamericana, que son los Subson, que es la multifactorial, la escuela europea, ¿sí? Los de Spearman, la unifactorial, no importa, cualquiera, ¿sí? Los naturalistas, ¿sí? Einstein, Guilford, ¿está? Son los autores que pueden ir leyendo. Tomamos una teoría de la inteligencia y nos agarramos de eso, ¿sí? Mientras tanto, nosotros vamos a definir qué entendemos por inteligencia. ¿Qué tenemos inteligencia? Sí, rápidamente. Capacidad de resolver los problemas. Perfecto. Inteligencia es capacidad de resolver problemas. Buena definición, ¿sí? Esta es una definición que ya estaría dentro de qué campo. Nominal, real u operacional. Operacional. Está allí, entre operacional y real, ¿sí? La nominal tiene una explicación más... Pero bueno, ¿está? Entonces, esto es lo que se hace. A partir de la definición, que no le voy a complicar nada la vida, ¿sí? Tiramos capacidad de resolver problemas, ¿sí? Resolver problemas tanto aprendido como no aprendido, ¿sí? Capacidad de enfrentarse a situaciones en las cuales no estamos acostumbrados. Resolver problemas de índole verbal como no verbal. ¿Está? ¿Sí, chicos? ¿Qué más se les ocurre? Esto que les digo son, esto que no anoté, son lo que definimos como inteligencia. Entonces, partimos de la definición nominal, que depende de un autor en el cual nosotros estamos
de acuerdo con ese autor. Con ese autor no, sino con esa escuela. Así como ustedes han leído que existen escuelas en cuanto a cómo... Sí. Con respecto a la clínica, la psicoanalítica, la han leído en personalidad. Psicoanalítica, la cognitiva. ¿Tienen personalidad o no personalidad? Sí. ¿Y? ¿No se acuerdan de otra escuela? Logoterapia. Logoterapia. Gestal. Epa, ahí nomás, bueno. Chicos, a esta altura tienen que estar así. Bueno, entonces, a partir de, así como hay escuelas con respecto a cómo trabajar la clínica, también hay escuelas de cómo definen, ¿sí?, sobre todo este gran constructo que es la inteligencia. Que es un constructo que tiene mayor discusión, porque cada autor que vamos a leer en la materia define desde la cientificidad, y muchos de ellos definen del análisis factorial, o sea que tiene, seguro que está validando eso, ¿está? Pero bueno, es su forma de entender la inteligencia. ¿Me entienden? Nosotros, teóricamente, tomamos uno de esos autores, ¿está? Porque cuando uno va digamos, a construir una técnica, dentro de la técnica tiene que ir el marco teórico referencial, que es la definición nominal del constructo. Porque entonces, digamos, cuando el que evalúa y utiliza nuestra técnica, ¿sí?, va a definir de acuerdo a lo que nosotros definimos, porque va a estar de acuerdo con lo que nosotros definimos. Entonces, en una técnica, en un manual, tiene que estar el desarrollo teórico, tiene que estar bien claro el constructo teórico, el constructo inteligencia. Pero lo que nosotros hacemos después, pasamos a lo que sería la definición, vamos a ponerle la N, pasamos ahora a la definición real, donde cada uno de nosotros por ahí, nosotros trabaja, nos vamos agrupando y va tirando distintas formas de definir, pero de manera práctica, no la definición del manual. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Sí? Entonces para ahí tiramos y armamos la frase. ¿Sí? ¿Qué entendemos por inteligencia? Y ahí surgen las distintas formas de ir definiendo, o por ahí formas de encontrar qué entendemos por inteligencia. ¿Me siguen, chicos? Hasta acá llegamos a la definición real, con lo cual cualquiera de esas frases que uno repita o lo diga, sí, estamos hablando de inteligencia. ¿Me siguen, chicos? Y acá viene el paso más importante, que es el que le corresponde al psicometrista: convertir toda esta cuestión en una cuestión operacional. Es decir, si yo decía inteligencia, capacidad de resolver problemas, bien, entonces, ¿cómo operacionalizo esa definición real que viene de una definición nominal? Capacidad global, agregada, de resolver problemas y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho por ahora? ¿Me siguen? Ahora, este pedazo que saqué de la definición, ¿cómo yo puedo encontrar la forma de operacionalizar? ¿Qué significa eso? ¿De qué forma yo puedo encontrar el modo de indagar sobre eso en un sujeto? Hoy dijimos, lo dijo Pablo, la capacidad de resolver problemas. ¿Sí? ¿Cómo yo operacionalizo? ¿Cómo yo puedo operacionalizar eso? Dando la opción y planteando un problema y dando la opción. La segunda oración. Planteando un problema. ¿Sí? Después de todo lo otro. Entonces, una forma de indagar capacidad de resolver problemas, que es tan sencillo y que lo tenemos todo el editor, es plantear un problema. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Planteando problemas. Ahora, la segunda forma de definir inteligencia fue, dijimos, ya de conocimiento aprendidos o de no aprendidos. Lo aprendido tiene que ver con lo que, realmente, con la cultura general, con la cultura, ya sea de acuerdo a la edad de quien vamos a tomar, digamos, si queremos preguntar cuestiones de actualidad o cuestiones tipo académicas, primaria, secundaria, lo que fuera, ¿sí? Es decir, plantear problemas en donde indaguemos aquel aspecto que fuimos definiendo en forma real, problema de tal forma de que me acerque a mí a ese constructo, ¿sí? Ya sea problema de tipo verbal, es decir, el planteamiento de un problema, o
del tipo de performance, de que le implique, donde el sujeto implica algún tipo de actividad, ya sea armando, desarmando, construyendo, lo que fuera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos tipos de indagar y operacionalizar, ya sea con preguntas de tipo de índole verbal o donde implica algún tipo de actividad por parte del sujeto. ¿Sí? Es decir, este constructo de inteligencia justamente que nos permite tomar, digamos, casi toda la variedad de las técnicas. Pasamos de los verbales, de las encuestas, a las entrevistas, al inventario, a performance, donde implica dibujo, donde implica actividad manual, donde implica, o sea, tiene un montón de actividades que se puede aplicar para indagar inteligencia. Entonces, lo que hace el psicometrista es, en función de las distintas definiciones, va planteando ejercicios o actividades, ¿sí?, en el cual el sujeto tendría que resolver, y de acuerdo a cómo resuelve, yo puedo indagar cuán inteligente es. ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen o no? Entonces, partimos de un gran constructo, inteligencia, con su definición nominal, ¿sí? Y como inteligencia, constructo controvertido, tomamos una escuela, ¿sí? Dejamos abierto, no vamos a decir qué escuela, ¿sí? Después, a fin de que me metan a decir, adivina qué escuela me tiendo mayor, ¿sí? Bueno, a partir de la definición vamos a la definición real, que es lo que en grupo o por equipo entendemos la inteligencia, digamos, en el cual me permitiría a mí saber de qué es la inteligencia. Y el tercer paso, más importante de todo lo que es la psicometría y lo que es la construcción, es operacionalizar ese concepto. Buscar la forma de que, llegando al campo, que el sujeto resolviendo problemas, ya sea de índole verbal o de índole de performance, o sea, actividad del sujeto, yo pueda averiguar cuán, y le aceptamos cuán, la cuantificación, cuán inteligente es. Porque saber cuán inteligente es será mediante la cuantificación. ¿Por qué? Si resuelve este, obtendrá un puntaje, otro puntaje. Es decir, lo que se intenta hacer es después otorgar un puntaje que está dado por la resolución del sujeto, ¿sí? Y ahí ya empieza también la variación en cuanto a mayor puntaje implica mayor inteligencia o mayor puntaje implica mayor error, menor inteligencia. Eso ya depende de cómo yo construyo el test, ¿sí? Entonces, vamos a discutir cómo lo hacemos. Estamos imaginando, obviamente. Un test que implica mayor puntaje, mayor acierto, o mayor puntaje, mayor errores, menor inteligencia. Creo que para sería mayor puntaje, menor inteligencia, más fácil de evaluar. Que casi todos los test son así de inteligencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra discusión, ¿sí? Porque tenemos que cuantificar eso que operacionalizamos. Capacidad de resolver problemas. Nosotros pongámosles varios problemas que resuelve el sujeto, de varias índoles. Índoles que tengan que ver con aquellos de cómo fuimos definiendo inteligencia. Entonces, en función de cómo fue resolviendo, va obteniendo 1, 2, 3 puntos de acuerdo a cómo yo construyo el test, ¿sí? Y de ahí me determina que a mayor cantidad de puntaje, entonces hablamos de mayor inteligencia. ¿Me siguen, chicos? Por ahí tener inteligencia, a diferencia de otras técnicas, tiene la posibilidad de hablar lo que... Me quedé callado porque me quedé pensando. ¿Habrán leído? Que es graduación de los test que están en el módulo. Interrogante. Sin respuestas. O con respuestas. Bueno, sin respuestas. ¿Qué más hay? ¿Sí? En algún lugar del módulo dice graduación de los test. ¿Sí? Les cuento. ¿Dónde van a leer? Porque no está en el módulo. ¿Sí? Inteligencia es uno de los constructos que me permite hablar de graduación. ¿Por qué? Porque yo pongo un problema de resolución X, ¿sí? Lo puedo hacer de graduación más sencilla a mucho más complejo, ¿tá? Y en eso varía nuestra inteligencia respecto a otro tipo de constructo, que por ahí cuando se les presentan los problemas van de un nivel de resolución no tan elevado y se va complejizando, ¿sí? Hasta qué punto puede llegar. Eso tienen los test de inteligencia, de aptitud, ¿sí? Que me permiten ver ese tipo de técnicas, ¿tá? Entonces, cuando yo construyo el test, también tengo en cuenta ese aspecto. La graduación
¿sí? Porque eso también es como que va condicionando cómo construir un 3, ¿sí? Ahora, ya está, tenemos el constructo, hicimos la definición nominal, entre todos nos pusimos de acuerdo que entendemos por inteligencia, definición real, y tratamos de encontrar cómo llegar al campo con ese constructo, ¿sí? Resolución de problemas, ¿de qué índole? La abstracción, matemáticos, verbales, ya sea de verbales con aspectos numéricos o un aspecto de lógica, ¿sí? Vamos viendo. Son las formas de operacionalizar. Con preguntas el paciente resuelve. Listo, ya está la parte de contenido. ¿Se acuerdan de las otras validades de contenido? Bueno, esto sería como ir construyendo en función del contenido del constructo. ¿Está? Ahora, definamos. Yo construyo de inteligencia, bueno, yo no, entre todos construimos de inteligencia, pero destinado a niño, adolescente, adulto, niño, adolescente, adulto, a todos, qué sé yo, ¿sí? Entonces, también tengo que definir a qué población está destinada esta técnica, ¿sí? Y ahí vienen los ciertos pasos, ¿sí? Que permiten dar una cientificidad en cuanto a la técnica. Una vez que ya tengo la técnica, ¿sí? Con 1, 2, 3, 20, ¿sí? Con 20 ítems, 20 ejercicios. ¿Está? ¿Me siguen, chicos? Es decir, hice todo este procedimiento y este esquema que hice acá, me quedaron 20 ejercicios. ¿Está? Ahí paso a hacer la encuesta piloto o la prueba piloto. Esa prueba piloto, la única forma de poder resolver es yendo al campo. Es decir, si yo digo que esta técnica es específica para adolescentes, entonces voy a tomar al grupo adolescente. ¿Está? De los cuales, luego de administrar, me doy cuenta que tanto, o sea, me doy cuenta en el sentido de que por un trabajo matemático, estadístico, entiéndase análisis factorial, que lo que hace la mayoría hoy, que te lo hace más solito, lo cargan a la computadora y lo hace todo, ¿sí? Pero bueno, lo mismo que correlación, lo mismo que el piso, lo mismo que el chip, cargan los datos y queda la computadora, eso está, ¿sí? Entonces, una vez que obtuvimos esta muestra con este grupo de adolescentes, me doy cuenta de que tanto la pregunta 19 como la pregunta 3 y la pregunta, por poner lugar, 13, no responden al constructo de inteligencia, sino que más bien tienen que ver con aptitud y con actitud, ¿sí? Porque, digamos, comparándolo con el constructo en sí, entonces me queda una prueba de 17 ítems. 1, 2, 3, 16, 17. ¿Me siguen, chicos? Entonces la prueba, luego de haber hecho una pequeña muestreo para ver si realmente evalúa el contenido que quiero entender, me quedé de los 20, me quedan 17. Sí. Para descartar el 3, el 13 y el 19 que dijo usted, hay que administrar eso. Sí, entonces una primera muestra de adolescentes en general, ¿sí? Donde se evalúa eso. Luego viene la contratación. ¿Qué significa eso? Esta es la prueba en donde ya... ¿Qué pasó? El 3, más que inteligencia, evaluaba actitud. Yo les creo que esto no tiene inteligencia, ¿sí? Me pierdo los datos. El 19 evaluaba lo mismo que lo que evaluaba el 2 había sido, entonces tampoco me lo sirve. O sea, eso uno se da cuenta en el campo. Cuando uno tiene la muestra y ve, no, esto me responde igual, o sea, que todo lo que respondieron en el 19, respondieron en el 2, igualito. Entonces, ¿para qué repito la técnica? Todo lo que respondieron en el 3 tiene que ver con actitud y con inteligencia, entonces ¿para qué con la técnica? O sea, esto me da el campo, ¿sí? Una vez que me quedan un suficiente ejercicio, bueno, ahora vuelvo a tomar. Pero ahora uso grupos control. Es decir, a un grupo al azar de muestra y un grupo que yo sé que de por sí ya es muy inteligente y un grupo que yo sé que tiene poca capacidad. ¿Está? Tomo la prueba y es evidentemente los que tuvieron puntaje alto en esta prueba coinciden con el grupo inteligente, los que tuvieron puntaje bajo con el grupo que yo sé que es inteligente, quiere decir que también, digamos, validándola, comparando con otro grupo, también responde a lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Con lo cual entonces me quedo con la prueba definitiva de... No, vamos a leer. Vimos que
el ítem 16 respondieron bien, ya sea el grupo de muestreo, respondió bien el grupo de baja capacidad y respondió bien el grupo de alta capacidad. O sea, la pregunta 16 no es significativa que tenga prueba, porque responden bien todos los grupos. ¿Me siguen, chicos? Y lo mismo pasó con la pregunta 4. La pregunta 4 respondieron bien tanto el grupo muestra como los grupos controles. O sea que esté la pregunta 4, 16, es lo mismo porque responden todos igual. O a todos le da mal o a todos le da bien, no importa. ¿Me siguen, chicos? Sí. Entonces se descarta esa pregunta. Porque no es relevante, no es significativo, porque tanto los muy inteligentes, la muerte en general, como los poco inteligentes, o todos responden igual o todos no responden. ¿Me siguen? Y ahí es como que se va depurando la prueba. Y nos quedamos con una prueba de 15 ítems. Entonces, 1, 2, 3, cuarto de vuelta, 14 y 15. ¿Sí? Y ahí está la prueba definitiva. ¿Sí? Obviamente, acá, teniendo los 15 ítems, esto ya fue la prueba de validez. ¿Sí? Entonces ahora aplico la prueba de confiabilidad. Cualquiera de los 4 modelos que vimos en la materia, o existen otros, no vamos a complicar. ¿Sí? Aplico la prueba de confiabilidad. Listo. La prueba es confiable y es válida. La más clásica, la que vamos a hacer todo, el TRT. O sea, me voy al chico de segundo año, le tomo la prueba, espero una semanita, le tomo la prueba nuevamente. Correlación a los datos, si es un valor R de 0,75 o más, listo. Hay consistencia en los puntajes. ¿Sí? Doy por hecho que me entendieron esto. ¿Entendieron esto? Correlación Pearson. 1 menos 1. Más próximo a 1, más relación entre las variables. ¿Sí? Entonces, cuando tomé el grupo, el test retest, hoy, y lo voy a tomar dentro de 7 días, comparo los datos, y si están próximos entre sí, me da más próximo a 1. Entonces, alta correlación. Entonces, las pruebas consisten. ¿Sí? El sujeto que sacó 25 puntos hoy, sacó 25 puntos dentro de 7 días, o 24, o muy próximo, 26. ¿Me siguen? Chicos, consistencia, esto es confiabilidad. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces acá tenemos que la prueba hizo todo el proceso de construcción de técnica, se la hizo el proceso de validez y hicimos la Pearson, que es lo de confiabilidad. Esta es la validez. ¿Está, chicos? Entonces tenemos la prueba, ¿sí? De inteligencia. Innovamos una prueba con 15 preguntas. Sería capo, ¿eh? Inteligencia con 15 ítems. Lo llenamos de plata. Pero no hay. Bueno, no importa. Entonces, tenemos la prueba. Ahora, la prueba todavía no puede salir al mercado. ¿Sí? Nos falta el otro gran factor, que te voy a decir el otro día, que tiene que estar en toda técnica psicométrica, que es una fuerte dispersión. Entiéndase baremos, entiéndase estandarización o entiéndase un fuerte muestreo. Todo esto es lo mismo. O sea, fuerte dispersión, baremos, estandarización o un fuerte muestreo, me refiero a lo mismo. ¿Qué significa eso? Ya tengo la prueba, demostré que es válida, la hice confiable, entonces tomo ya no más a la muestra de control, a la muestra, digamos, experimental y a las controles, sino tomo a una muestra importante de la población en donde quiero administrar la técnica. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces salgo a tomar un muestreo al azar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese muestreo? Chicos, estadística. Les pongo un escrito, ¿a ustedes les parece bien? ¿O no? Más o menos. Bueno, voy a un muestreo probabilístico, ¿sí? En donde tengo los dos tipos de errores, que son alfa y beta, ¿sí? En donde tengo una muestra importante. ¿Qué es importante? Una fuerte dispersión. ¿Qué quiere decir fuerte dispersión? Para hacer una técnica nueva y que sea, realmente tenga el peso que tenga, mínimo hablamos de 1.500 sujetos entrevistados. ¿Sí? De allí surge, digamos,
un tema muy, muy importante para mi materia, ¿sí? Es significativo porque es lo que le da la fuerza a la técnica. Esto se habrán visto fácil, 100 veces el año pasado, ¿sí? Cuando yo tomo la muestra, ¿sí? Toma la muestra, obtengo sujetos que han sacado poco puntaje bajo, aquellos que anduvo por el promedio y después poco que han sacado puntaje alto. ¿Mirá este dibujito? Sí, imagino que sí. Imagino que sí. ¿Sí? ¿Esto qué me demuestra? Que en una población X, si la prueba está bien construida, ¿sí? En el sentido de que siguió los pasos metodológicos, se aplicó validez, se aplicó confiabilidad, cuando la aplico, tendría que tener esta variación. Que a unos muy pocos no le va muy bien, a la mayoría le andan un valor promedio y a unos muy pocos le va, pero resto de esa línea. ¿Está? ¿Me siguen, chicos? Bien. ¿Esto qué me determina a mí? Si ustedes se acuerdan, y espero que sí se acuerdan, pero si no les voy a recordar, que en todo tipo de muestreo tenemos una variabilidad que me permite a mí obtener los valores de la medida de tendencia central, que son los valores centrales, ¿sí? Entiéndase media, mediana y modo, ¿sí? Que estaría en el medio, estaría la mediana, y este gran valor que es la media aritmética, o media, o promedio. Cuando digo media aritmética, media, promedio, ¿sí? Me estoy refiriendo a lo mismo, ¿está? O por ahí, en libros, encuentran con media, aritmética, promedio, ¿está? Refiriéndose a lo mismo, ¿está? Todo depende del autor cultivo. Y allí se desprende la variación que está dada por las medidas de variabilidad. Y la que más nos interesa a nosotros, no quiere decir que sea importante, estadísticamente es muy importante, pero para lo que tenga que ver, porque si yo construyo un test de inteligencia es para hacer un diagnóstico, sino para que haya un test de inteligencia. Y si yo quiero hacer un diagnóstico, entonces la medida de variabilidad que más me interesa a mí es la medida del desvío estándar. Perfecto. ¿Por qué? Porque a partir del desvío estándar está estadísticamente comprobado, no hay nada que demostrar, que aquellos valores que están comprendidos entre la media más el valor del desvío estándar, la media menos el valor del desvío estándar, estaría comprendido lo que se considera dentro de lo normal o esperado. ¿Sí? Chicos, esto tienen que saber en el final. Al igual que otro tema, si esto no saben, ahí tengo la mesa. ¿Sí? Entonces, la fuerza que le da la técnica psicométrica, lo que le da el valor científico y lo que me permite a mí hacer el diagnóstico es este fundamento y este respaldo estadístico. ¿Sí? Suponiendo que la media de esta prueba de 15 ítems, ¿sí? La media, posiblemente los ítems no tienen un punto, si no me pueden dar 5, 15, lo que fuese. Suponiendo que la media fue 30. Vamos acá. Media 30. Y el desvío estándar 7. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Yo entonces sé que a cualquier sujeto que le administre esta prueba y que saque un puntaje entre 23 y 37 en esta prueba de inteligencia se encuentra dentro de los parámetros normales. ¿Sí? Eso es lo que me permite a mí el respaldo estadístico y eso es lo que da lugar y lo que da la cientificidad de la psicometría. Chicos, esto no es solamente en psicometría, en medicina. Usted, si alguna vez, habrá estado en un consultorio médico esperando que la atienda, ¿sí? Hay un montón de revistas allí. Hacen la revista y empiezan a mirar, ¿sí? Y aparece un cuadrito, dibujito, donde dice que este remedio produce un alto, y ahí puede ser la curva normal, y ahí aparece la variación, y ahí le dice en qué, o sea, no entiendo solamente ciencias sociales, tengo ciencias también exactas, trazando esta distribución normal. No es que es a ver si puede ser. Hay todo un respaldo estadístico en las ciencias exactas como en las ciencias sociales, que respalda esta fundamentación. ¿Me siguen, chicos?
¿sí? Entonces, si pasó por todo este proceso y obtengo otra puntuación, cuando yo administro nuestra prueba a cualquier sujeto y me da un puntaje entre estos valores, yo sé que está dentro de los parámetros normales. Chicos, ¿esto entendieron? Por eso es muy importante la fuerte dispersión, porque la fuerte dispersión me permite a mí determinar entre qué y qué están los valores que podemos determinar normal o esperable, ¿sí? Que estadísticamente implica 34% por un lado, 34% por otro lado, es decir, que en este grupo está concentrado el 68% central de la población, que sería, ¿sí?, lo esperable o normal. Chicos, ¿me entienden? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, de acá cerramos esta parte, después sigue otra parte, ¿sí? Esta transformación, esto es la muestra. Pero ¿qué pasa? Esto hay que universalizar, hay que hacerlo de tal forma que pueda ser transportado a todas las técnicas. Es decir, yo tengo esta técnica y sé entonces que para mi prueba de inteligencia, si sacó 28 es normal. Bueno, pero para la prueba de inteligencia real, ¿cuánto es normal? Ah, no me acuerdo. Y para la prueba, qué sé yo, el IGF, tampoco me acuerdo. Para el OTIS, menos me acuerdo, ¿sí? O sea, es imposible recordar estos valores, ¿sí? Con lo cual entonces se hace lo que ustedes ya han visto en estadística, y espero que se acuerden, que es lo que se denomina transformación de puntaje. ¿Se acuerdan? En donde, ¿sí?, la media o promedio, al ser una distribución simétrica, coincide con la mediana, adquiere el valor del cero arbitrario, ¿sí? Y los desvíos estándar pasan a ser la unidad de esta transformación de puntaje. Entonces, un desvío estándar tiene un valor de 1 y menos un desvío estándar tiene un valor de menos 1. ¿Por qué se hace esto? Porque esto después se transfiere a todas las pruebas, ¿sí? Es preferible, digamos, comunicarnos con la puntaje Z o transformado, ¿sí?, que me permite hacer mucho más comunicable la información. ¿Me siguen, chicos? Entonces, a partir de allí se determina que mediante la transformación de puntaje, que es Z, la que voy a explicar cómo se hace, después tenemos puntaje T, puntaje P, puntaje Z mayúscula, puntaje auxiliar. Eso, sabemos de qué se trata, ¿no? Digamos, y entre qué está normal, que eso no alcanza. Vamos a decir todos los elementos cómo se lo calcula, ¿sí? Sabemos que un puntaje Z, entonces ahora hemos descubierto que si decíamos que a la media le sumábamos y le restábamos el valor del desvío estándar, me daba lo que está normal. Para la prueba nosotros inventamos, decimos que 30 es la medida 30, por lo tanto entre 23 y 37. Pero ¿qué pasa? Ese puntaje era para los chicos de 17 años. Y para los de 15, no, la media es 26. ¿Y cuál es el desvío? ¿Me entienden? Yo no puedo retener todos estos datos. Entonces, lo que se aplica es lo que se denomina la transformación de puntaje, en donde el valor promedio o media pasa a ser el cero arbitrario, ¿sí? Y la unidad, el valor del desvío. De hecho, que esto es repaso de estadística, ¿sí? Además, creo que esto es el tema que se usa en estadística. Bueno, ¿o no? ¿O están muy concentrados? Bueno, no importa, ¿sí? Entonces, a partir de allí tenemos que entre 1 y menos 1, está lo que se considera dentro de los parámetros normales. Esto lo han aprendido y lo han estudiado en estadística, ¿sí? Para el psicodiagnóstico hay una pequeña modificación. En realidad, 1 ya está fuera de lo normal. Menos 1 ya está fuera de lo normal. Por lo tanto, para decir que un puntaje Z se encuentra dentro de lo esperable, tendríamos que decir que está entre menos 0,99, exacto, y 0,99, ¿sí? Ahora, para ello, tengo que aprenderme esta fórmula, que es, que te decía antes, ¿sí?,
que es la única fórmula que tienen que saber de memoria. Creo que en estadística han visto un montón de fórmulas, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan de todas? ¿De alguna? Bueno, la única fórmula que tienen que saber de memoria, ¿sí? Porque es la que aplica el psicólogo, que hace psicodiagnóstico, ¿sí? Que hace clínica, no se acuerdan, pero que hace diagnóstico o que hace investigación tiene que saber, ¿sí? Que es la prueba, el puntaje Z. ¿Qué consistía? Que a partir de la obtención del puntaje bruto de cualquier técnica, ¿sí? A ese puntaje se le debía restar, ni ahí chicos, la media, ¿sí? Y ese valor dividirle por el valor del debido estándar, ¿sí? De esa forma obtenía estos puntajes, ¿sí? Cuando este resultado me daba entre 0,99 o menos 0,99, decimos que está dentro del término medio, normal, esperable, es todo lo mismo, ¿está? Entonces, esa es la fórmula que tienen que saber de memoria. Es la única fórmula que como psicólogos debemos saber, que es la que me permite a mí hallar el puntaje Z, que me determina a mí a partir de qué y qué está lo esperable. Una vez aplicado Z a cualquier prueba y ese resultado me da un valor entre 0,99 y menos 0,99, decimos que está dentro de los parámetros normales. Chicos, ¿me entienden esto? Esto es pregunta seguro de final, y si no pregunté en el final, seguro de pregunta de desempate en el final, ¿sí? No sé si me entendieron la importancia que tiene, ¿está? Esto es casi seguro, en el final pregunto, y si no pregunté es porque se me pasó o me enganché con otro tema, y si está ahí que sí que no, esta es pregunta de desempate. Así le queda claro la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque es lo que le da la cientificidad y el respaldo a yo poder elaborar un diagnóstico. Porque el diagnóstico implica que yo, psicólogo, voy a afirmar, es decir, voy a poner mi rúbrica con mi sello ahí abajo, donde digo que este sujeto es muy o poco inteligente, ¿está? O sea, yo te puedo afirmar eso. Y si le pongo eso es porque me respaldo en una técnica científicamente aprobada, ¿está? Y para más allá de la científicamente aprobada, yo aparte no puedo hacer eso, necesito parte mía, que implica elaborar el diagnóstico mediante este procedimiento, la transformación de puntaje, que en muchos test viene así, media y desvío, ¿está? Entonces yo tengo que aplicar esta formulita, que es el puntaje bruto, es aquel puntaje que obtuvo el sujeto en la prueba determinada, X prueba. Para convertirlo a Z, aplico esa fórmula, puntaje bruto, es decir, el puntaje que sacó en la prueba, menos el valor del debido estándar que me tiene que traer la prueba, obviamente, ¿sí? Menos la media sobre el valor del debido estándar. Son valores que tienen que traer las pruebas, ¿sí? Este sistema hemos utilizado mundialmente para obtener el diagnóstico, ¿sí? Esto es fundamental, chicos, que entiendan, porque esto es lo que permite hablar de lo esperable, de lo que está dentro del diagnóstico, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, existen otros tipos de transformación de puntajes, ¿sí? Que no quedamos solamente en el puntaje Z. ¿Por qué? Porque, digamos, un sistema que se usa mucho en nuestro país es el puntaje percentilar, ¿sí? Que ya está el puntaje bruto, entonces en esta prueba nosotros inventamos, tiene puntaje de 1, dijimos que a 45, ¿sí? Entonces tiene 1, 2, 3, 43, 44, ¿sí? Y me pone al lado, al puntaje 1 le corresponde el percentil 1, al puntaje 3 el percentil 15, al puntaje 45 percentil 99. ¿Sí, chicos? Esta tabla de la escala percentilar está construido basándose en
La tabla que me imagino que ustedes habrán visto un par de veces en estadística, que era la tabla de distribución normal. ¿Se acuerdan? Tenía muchos numeritos, todo ahí que se mezclaban. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, o sea, no es que se pueda hacer. Está construida y la hizo con los percentiles. O mediante la aplicación de la fórmula de medidas de... ¿Dónde vienen percentiles? ¿En qué medida? Dispersión. Chicos, muchos de ustedes tenían hace poco estadística, si mal no recuerdo. ¿Eh? De promedio. No, casi. Dispersión. ¿Usted empieza? Tampoco posición. Estaban ahí dando vueltas, bueno, tenía que ser. Bueno, o sea, mediante la aplicación de la medida de posición, también obtenemos tabla percentilada. O más fácil, vamos a la tabla, ¿sí? Que ya está hecha, por grados. Buscamos los puntajes y me da seguro el percentil. ¿Sí? Chicos. Entonces, tenemos el puntaje transformado Z, el puntaje transformado percentilar, que es lo que más se usa en nuestro país. Y aquí entra una pequeña contradicción, pero bueno, es lo que se usa en nuestro país. ¿Sí? En donde se establece que cuando se habla de puntaje percentilar, determinar qué está entre lo esperable o no, si uno se basase en lo que es el debido estándar, sería entre percentil 16 y percentil 84, pero no es así. En la escala percentilar se determina que está dentro de los parámetros normales todo aquello que está entre percentil 25 y percentil 75, ¿sí? Inclusive, ¿está? Acuérdense que en el Z no era 1, era 0,99. El 25 sí es normal. Entonces, si hablamos de escala percentilar, cualquier percentil que esté comprendido entre percentil 25 y percentil 75 se encuentra dentro de los parámetros normales, ¿sí? En el puntaje T, que es otro puntaje, ¿sí? Normalmente los manuales vienen acompañados, ¿sí? Donde ponen abajo, vieron que cuando están los libros o textos, después tienen lo que se llama referencia, un numerito, algo que te manda abajo a la página. Ahí suele poner entre qué y qué sería normal. El puntaje T está dado entre 30 y 70, ¿sí? Es decir, es esto lo que a nosotros nos permite como psicólogos, a partir de una herramienta psicométrica, elaborar un diagnóstico. ¿Por qué? Cualquier sujeto que saque un percentil por debajo de 25, entonces está debajo de lo esperado. Cualquier sujeto que saque un puntaje T por debajo de 30, está por debajo de lo esperado. ¿Sí? ¿Por qué varía? Bueno, la forma en que fue construida cada transformación de puntajes. Cualquier sujeto que en puntaje Z obtenga un menos 1 o menos, está por debajo de lo normal. ¿Me siguen, chicos? Esto es importantísimo. Esto es uno de los temas más importantes de la materia. ¿Por qué? Porque es el respaldo estadístico, es el respaldo científico que me permite a mí como psicólogo elaborar el diagnóstico. Sí. Una pregunta, en el Z no se incluyen ¿en el P se incluyen también el 25 y el 75? No, se incluyen. Aunque hay una herramienta, por ejemplo, el Raven, que lo excluye. Pero bueno, después tiene que ver con la construcción de cada técnica. Algunos test más completos, que ya no hay más, ¿sí? Te dice, a partir de cada percentil a este percentil es normal. Otros, los actuales, te dicen la escala percentil, y eso es lo que vos quieras, ¿sí? O escala con media y desvío, hagan lo que a ustedes les parezca. Es decir, que ustedes son los que hacen el diagnóstico. No se rigen más por lo que me dice que, sino que en función de sus conocimientos lo aplican. O por ahí, que es lo que también hay mucho, que es lo que tiene que ver con el tema que TEA, dice, sí, toma el test. Cuando tomaste todo, envíame por email los resultados y te mando el diagnóstico de vuelta. ¿Sí? Que es lo que hacen las nuevas editoriales. ¿Está? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo que da el respaldo científico a las técnicas psicométricas, basado en el respaldo estadístico. ¿Sí? Todos los aspectos, toda la característica antropomórfica, lo que fuese, ¿sí? O antropológica de todo tipo, está basado en el plano estadístico. Todo está bajo la estadística. ¿Sí?
el psicodiagnóstico técnico, es decir, que responde a los líneas psicométricas, está respaldado por la estadística. Pero para yo elaborar el diagnóstico tengo que saber muy bien esto de transformación de puntaje. Porque si no, yo tomo la prueba, obtengo un puntaje, no sé, el test que inventamos, un puntaje de 44, y él dice, no, ¿qué tal? No, es inteligente. ¿Y cómo? Y normal. Si la media era 30, el de 37 está muy por encima de lo normal. O sea, es re inteligente. En cambio, si yo no sé interpretar eso, hago un mal diagnóstico. ¿Me siguen, chicos? Por eso la importancia de la transformación de puntajes. ¿Sí? Esto más o menos entendieron, chicos. Si no han entendido, o por ahí pasa que entendieron hoy, pero el miércoles cuando le pregunto, me quedan mirando, ¿qué están hablando? ¿Qué está hablando el profesor? Pregunten, no se queden con la duda, ¿sí? Porque el tema es crucial, es el más importante de todo dentro de la psicometría. Porque ¿de qué sirve que yo domine el Bender, como dije el otro día, que sepa tomar, corregir, y después no sé qué hacer con el resultado? Lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo que saber, no sé esto, no sé interpretar, no sé por ende elaborar el diagnóstico a partir de una cuantificación de un atributo determinado. ¿Ah? ¿Chicos entendieron? Lo que a mí se me pasó, digamos, si yo tengo el resultado de un puntaje Z, ¿por qué tengo que pasar a percentil, por ejemplo? Algunas pruebas hacen eso. A partir del puntaje Z, te hace una tablita y ese percentil. Algunas no. Algunas no. ¿Sí? Nosotros en la materia tenemos de todo. Materia que usan el Z y chao. Y materia que usan el Z y cuando mandan la escala percentilada. ¿Sí? Pasa que por ahí, sobre todo las pruebas argentinas, es como que quieren demostrar que hay trabajo de investigación y que no solamente han hecho este proceso de Z, sino que también hicieron este proceso. Aparte da más respaldo, más simplicidad, pero nada más. O sea, teniendo puntaje Z no necesito el percentil. O teniendo percentil no necesito el Z. Necesito una cuestión de puntaje. Que me permite a mí elaborar el diagnóstico. ¿Sí? ¿Está? Chicos, más o menos, vamos a decir re bien. ¿Han entendido esto? Sí. ¿Sí? ¿Hizo bien? No, ahí no más. Profe, ¿qué Sí. sería el puntaje de test? Así como tenemos el puntaje Z, y el año pasado vieron el Z derivado, ¿verdad o no? Sí. También el puntaje T, el puntaje F, son distintos puntajes estadísticos de otros estadísticos, ¿sí? Que han inventado su puntuación. Y la variación está en cómo han diseñado la construcción. Realmente a mí no me interesa saber cómo se construye el T, pero a mí como psicotécnico me interesa saber entre qué está normal, qué es 30 y 70. ¿Sí? ¿Está? Bien. Chicos, ¿otra pregunta? ¿No? ¿Esto le quedó? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Dejamos un poco entonces la parte aritmética, un poco tediosa, y pasamos a algo un poquito más entretenido. Conmigo van a ver entrevista. Entrevista en algún momento de lo que fue el primero o segundo año habrán administrado para hacer algunos trabajos prácticos, habrán ido, habrán estado frente a lo que es la entrevista. Pero frente a la pregunta ¿qué es entrevista? Muchas veces tampoco sabemos bien qué contestar. La entrevista es el principal instrumento que nosotros tenemos como psicólogos para recolectar datos. Es, por lo tanto, también una técnica de investigación, porque a partir de esa vamos a obtener información útil y necesaria para conocer más y mejor a nuestro paciente. Dentro de la entrevista vamos a aprender a conocer las diferencias individuales que el paciente tenga a la hora de responder los diferentes tests. Bueno, ¿qué vamos a ver de la entrevista? Vamos a diferenciar de lo que puede ser una anamnesis o de lo que es una consulta. La consulta es pedido de ayuda, es la solicitud que primero viene el paciente y es la solicitud de asistencia que hace. ¿Sí? Es solamente un pedido, eso es la consulta. La anamnesis va a ser la recolección de datos. Generalmente eso puede llegar a ser la secretaria del consultorio o en un primer momento se toman los datos más importantes del paciente como ser edad, fecha de nacimiento, motivo de consulta, pero son preguntas cerradas donde se responden por sí o por no y generalmente ya viene estipulado de por mano en una planilla para completar. ¿Se me escucha de atrás? ¿Cómo se llamaba eso?
Anamnesis. ¿Con una pena en medio? No. Anamnesis. Y después tenemos la entrevista psicológica propiamente dicha, que se caracteriza por perseguir objetivos o fines psicológicos. Es decir, que vamos a hacer una indagación lo más completa posible de nuestro paciente. ¿Qué se hace cuando el paciente no quiere hablar de un tema en especial? El paciente te hace un motivo para no hablar de un tema especial. Claro, pero eso no influye en el perfil. Y eso influye, generalmente se debe a la ansiedad que tiene el paciente. Va a ser parte del psicólogo, ver por qué herramientas cuenta para que la entrevista siga o no. Muchas veces no sigue, se lo pueden avisar para otra vez. Y si no, se busca hacer preguntas de más tipo dirigidas, además preguntas más cerradas para que ver qué puede responder a las pacientes. ¿Algo más? Aparte, la entrevista no termina en la entrevista. La entrevista es la entrevista inicial, por eso se llama así. Pero durante todo el proceso, ya sea psicodiagnóstico o terapéutico, se recoge información que te va a ayudar a la entrevista. O sea, para completar la entrevista. No es que primera entrevista ya está. Que haga una cosa inconclusa y que con el tiempo la podría completar. Vamos a tener diferentes tipos de entrevistas. La entrevista cerrada, que por ahí se parece mucho a la anamnesis, porque son generalmente cuestionarios donde el profesional se ajusta a esas preguntas y las sigue de manera pautada y recopila datos que ya están estipulados de antemano. Esa es una entrevista cerrada. Le da poca libertad tanto al entrevistador como al entrevistado de abrirla y poder hacer otro tipo de preguntas. Generalmente se ajustan a un cuestionario. En contraposición a esta vamos a tener lo que es la entrevista abierta, donde en realidad, si bien el entrevistador o el psicólogo de antemano prevé más o menos qué tema va a indagar, en ese momento se espera que el paciente hable lo que más le interesa. Y es la entrevista que se utiliza en la asociación libre que propone Freud como método de recolección de datos, ¿sí? Entonces se deja que el paciente sea él quien estructure la entrevista y quien la vaya llevando a cabo y sea el que cuente lo que desee contar, y el psicólogo o el entrevistador va a ir tomando datos a partir de lo que el paciente elige hablar. Después tenemos la entrevista semi-dirigida, que es la que se utiliza por preferencia en los procesos psicodiagnósticos, y es aquella donde el entrevistador sí se va a hacer preguntas de antemano, pero estas van a estar sujetas a cambio a medida que se vaya dando el campo de interacción con el entrevistador. Entonces, si bien va a haber tópicos de investigación, se llama así, o sea, hay diferentes temas donde el psicólogo va a ir indagando, va a ir preguntando, estas son más flexibles, mucho más abiertas, entonces da lugar a que el investigador pregunte y que el sujeto responda según su interés y se explaye en el tema que más le guste. ¿Sí? Estas muchas veces utilizamos en el proceso psicodiagnóstico porque nos permite relevar una amplia información, pero sobre todo aquellos temas que al psicólogo más le interesan. Ya sea, ¿por qué pasa esto? Porque generalmente los procesos psicodiagnósticos vienen derivados, vienen pedidos por otros profesionales. Por ejemplo, el área de educación. Entonces, el psicólogo lo que hace es centrar la entrevista en algún tema en particular. Porque no se olvide que si estamos, por ejemplo, hablando de chicos, muchas veces la entrevista es a los padres. Entonces, en el momento de la entrevista puede que el tema central, que es la investigación, se dispare para cualquier lado, entonces el psicólogo, en una entrevista que me dirija, va a poder focalizar nuevamente la atención hacia el tema que se está tratando de indagar. ¿Está? En todo esto vamos a ver que la entrevista se configura como un campo. La palabra campo viene dada desde Lewin, si usted no tiene un grupo todavía en la tarea, donde, ¿por qué es un campo? Porque son dos personas que están interactuando. Y se da por la relación que cada una de estas personas tiene, entrevistador-entrevistador, y las características particulares que cada una de ellas tenga. Entonces va a ir variando de paciente a paciente y el clima que se vaya creando en esta entrevista. Por eso es muy importante para nosotros como profesionales establecer, cuando se inicia la entrevista, lo que es el encuadre de la entrevista. ¿Escucharon alguna vez el encuadre de la entrevista? En el encuadre lo que se va a buscar es mantener constantes ciertas variables, como ser
tiempo de duración que va a tener la sesión o la entrevista de ese día, los roles, quién ocupa qué posición, los horarios, la cantidad de sesiones, la cantidad de encuentros que se va a hacer, en caso de que sea con chicos, qué encuentro pueden llegar a hacer con los padres, qué encuentro van a hacer con los chicos. Y si bien se trata de que estas variables sean constantes a lo largo de todo el proceso, el psicólogo va a tener que tener la suficiente flexibilidad para ver cuándo es necesario modificar algunas cosas del encuadre, tampoco va a ser tan rígido. ¿Cómo se va a ir dando esta entrevista en este campo? En realidad el psicólogo propone, pero el que va a ir dando la dinámica de la entrevista y lo que se va a ir, los temas que se va a ir tocando es el entrevistador. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que ellos nos están contando y a qué temas están haciendo referencia para poder guiarlos. Muchas veces es muy difícil seguir un pliego de preguntas, por eso tampoco es conveniente, sino más bien tener una actitud más abierta y ir escuchando lo que el sujeto tiene para contar. ¿Ya? A todo esto vamos a ver cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta en la entrevista. El primero va a ser la transferencia. ¿Se acuerdan qué es la transferencia? La relación o la manera en que ese paciente te cuenta muchas cosas o mejor dicho, la actitud. Si tiene afinidad con vos y te cuenta muchas cosas y por el contrario cuando vos le hablas te responde cortantemente. Sí, tiene que ver con las actualizaciones que el paciente hace en función al terapeuta. Estas actualizaciones están regidas por lo que el paciente alguna vez le decía. Este paciente está colocando a este terapeuta en una posición a que cumpla un rol definido y por lo tanto se comportan con el terapeuta de esta manera, generalmente repitiendo historias anteriores o conductas, sentimientos anteriores. Actualizando, ¿sí? Entonces son actualizaciones que ocurren en la entrevista, durante el proceso de la entrevista, de sentimientos o actitudes inconscientes por parte del entrevistado. Otro elemento que vamos a tener muy en cuenta va a ser la contratransferencia. Perdón, ¿la transferencia es siempre inconsciente? Sí, la transferencia es siempre inconsciente. Por otro lado, vamos a tener entonces en cuenta lo que es la contratransferencia, que van a ser aquellos fenómenos que se suscitan en el entrevistador. ¿Sí? Y van a ser todas aquellas actitudes, sentimientos, emociones que el entrevistado están despertando en el entrevistador al momento de llevar a cabo esta entrevista. Ambos aspectos, tanto transferencia como transferencias, son muy importantes a tener en cuenta, ya que se dan en toda situación bipersonal. Siempre que haya dos personas interactuando, estos fenómenos aparecen. Nada más que frente a la entrevista psicológica o en nuestro campo de investigación, van a ser elementos sumamente importantes a tener en cuenta. ¿Puedo explicar otra vez contratransferencia, por favor? Sí. Son los fenómenos o las actitudes que se despiertan en el entrevistador. O sea, es lo que a nosotros como psicólogos nos pasa al tener esta persona enfrente. Pero eso se da a medida, digamos, de lo que el paciente le esté dando al entrevistador. Claro, es una interacción de ida y vuelta. Entonces, así como el paciente despierta en el psicólogo diferente, el paciente da al psicólogo algún rol, le atribuye, ¿sí? Está vivenciando cosas anteriores, al psicólogo también le pasan cosas cuando tiene frente al paciente. Va a estar en el psicólogo poder revisar cuáles son esas cosas que le pasan, hacer una disociación instrumental y poder separar entre lo que le pasa a él por cuestiones personales o lo que realmente le pasa con esta persona. ¿Está? Bueno, otra cosa que vamos a ver es la ansiedad en la entrevista. ¿Sí? Esto se da también tanto a nivel del paciente como a nivel del psicólogo. Sí, es otro elemento. Tanto a nivel del entrevistado como del entrevistador. Toda entrevista siempre es una situación nueva. ¿Cómo tiene que ser más elementos? Ansiedad. Y es algo que nosotros, como entrevistadores, vamos a tener que tener muy en cuenta
un otro presente. Porque generalmente las entrevistas inician con un alto monto de ansiedad. Usted imagine, por ejemplo, a los padres de los chicos cuando vienen a consultar por sus chicos, sobre todo cuando son derivados. Muchas veces vienen con mucha ansiedad, entonces cuando llegan lo primero que hacen es contar el motivo de consulta, hablan hemorrágicamente. Entonces va a estar de parte de nosotros poder utilizar las diferentes herramientas para poder instrumentalizar esa ansiedad. Y por otro lado, nosotros como psicólogos también experimentamos ansiedad frente a los padres o frente a los diferentes pacientes. Entonces, va a ser un elemento a tener en cuenta, ya que este modo puede ir variando a lo largo de todas las entrevistas, del transcurso de una misma entrevista, y ver a partir de eso cuáles son aquellos temas que el sujeto lo pone más ansioso, lo tranquilizan más, cuando está dando de ansiedad, si cuando inicia la entrevista, si cuando habla de algún tema en particular, y tratar que esta ansiedad vaya disminuyendo a lo largo de la entrevista y así bajarla para cuando esta va finalizando y va cerrando. ¿Sí? Y otros elementos, dos elementos importantísimos son estas dos personas, entrevistado y entrevistador. El entrevistador, que en este caso van a ser ustedes o van a ser los psicólogos, va a contar con su personalidad y con su persona como única herramienta para llevar a cabo su trabajo. Entonces es importantísimo poder saber cuál es nuestra función ahí, por eso se establecen las condiciones de encuadre de antemano. Y su personalidad va a estar como medio de trabajo, va a ser la única herramienta con la que cuenta. Por lo tanto, es muy importante manejar también a su vez los temas de contratransferencia, transferencia y contratransferencia, a ver qué le está pasando. Y por el otro lado tenemos el entrevistado, que va a ser el que configura la entrevista, porque es él el que habla, es él el que viene a cuenta el problema. Y le va a ir dando las características propias que la entrevista va a tener con cada uno de los pacientes. ¿Se entendió hasta acá? La entrevista es un tema muy importante porque ustedes de acá a que se reciba van a estar administrando, tomando o siendo partícipes de diferentes entrevistas. ¿Sí? Ahora esa le va a dar lo que es la entrevista inicial y cómo hacer o qué datos tener en cuenta en esta entrevista inicial. Bueno, la entrevista inicial consiste en una entrevista semidirigida, por lo tanto el paciente tiene la libertad de expresarse y poder exponer sus problemas empezando por obedecer o leer el siguiente. Por lo tanto, el entrevistador lo que va a intervenir es señalando algunos errores cuando el entrevistado no sabe por dónde empezar o no sabe cómo continuar la sesión. También señala los bloqueos y las paralizaciones que produce la angustia en el entrevistado. Bueno, en la entrevista semidirigida hay dos razones. La primera es conocer al paciente y la segunda es extraer los datos que nos sirven luego para formular la hipótesis y poder armar la batería de los textos. Bueno, la entrevista tiene objetivos. Primero es percibir la actitud del paciente cuando se nos presenta el primer contacto. Si esa primera impresión continúa o cambia de actitud de acuerdo al proceder de la entrevista. También atender a lo que verbaliza, qué, cómo y cuándo lo hace y a qué ritmo. Por dónde el entrevistado prefiere empezar a hablar o con cuál se bloquea más o qué le genera más ansiedad o angustia. También se establece el grado de coherencia y discrepancia de lo que el sujeto verbaliza y aquello que nosotros como psicólogos captamos el lenguaje no verbal. Otro objetivo es planificar la batería de los test, los elementos a utilizar, el ritmo y la secuencia. También se establece un rapport con el paciente, con lo cual lo que genera eso es que disminuya el bloqueo
también favorecer el clima. ¿Qué dice el rapor? Es generar un buen clima, digamos, entre el paciente y el entrevistador, para que se pueda bloquear, para que pueda continuar y se sienta cómodo. Disculpame, después del grado de coherencia que habría que tener sobre que el paciente verbaliza así y al entrevistador tener en cuenta lo que se transmite, digamos, en lenguaje no verbal, nada más. Después de eso dijiste valería los test. Sí, lo más adecuado, y después viene el rapor. Primero se establece el grado de coherencia y discrepancia entre lo que es lo verbal y lo no verbal. Luego se establece el rapport, digamos, al clima. Y luego también la variedad de los test adecuada a la entrevista. Bueno, también lo que dijo Natalia, se establece la transferencia y la contratransferencia. Ese es uno de los objetivos. Bueno, a la entrevista inicial con los padres es importante detectar el vínculo de la pareja, el vínculo entre ellos y el vínculo con el hijo y el vínculo de cada uno con el hijo. Al hablar del padre decimos que es muy importante la presencia de ambos, porque al estar presente, por ejemplo, solo la madre, es probable que la culpa por el problema del chico sea la madre, sea la mujer la que asuma la culpa. En cambio, cuando están los dos, es como la culpa es compartida. También la presencia de ambos evita que esté ausente, sea como un chivo emisario, o sea, que genere lo malo, ya que está ausente, y que esté presente, que esté lo bueno y lo exitoso. También otro objetivo importante en la entrevista es el motivo de consulta, el motivo manifiesto y el motivo latente. Es decir, el motivo manifiesto es aquel que lleva a los padres a solicitar la entrevista. Y el latente es aquello que está profundo en esa consulta, o aquel que no se da a conocer. Bueno, la ansiedad también genera en la entrevista inicial de parte de los padres que asisten, a lo cual les genera mucha ansiedad el síntoma que parece relevante, que en realidad lo que hace es desplazar de un síntoma leve a otro quizás más serio. Hasta ahí son los objetos de la entrevista. Luego viene la evolución de información. Que la evolución de información es una comunicación verbal generada y codificada que el profesional da al paciente, a su padre o a su familiar, de los resultados que se obtuvo en el psicodiagnóstico. También es importante observar cómo recibe el entrevistado de su grupo familiar esos datos. De acuerdo a la evolución desde el punto de vista del paciente, la adopción a los niños se sigue de acuerdo a la ley de cierre, que es necesario transmitir los resultados de una combinación lograda. La devolución se produce por una reestructuración. Bueno, si se devuelve la información por un lado a los padres y por otro lado al niño, favorece la discriminación de entidades dentro del grupo familiar. Por eso es recomendable la devolución a ambos. Después está desde el punto de vista
actualizada y corrida, cambiada y repetida. Desde el punto de vista del profesional, es importante la evaluación porque es un paso más que debe realizar el psicólogo sobre el caso establecido. Bueno, una buena evaluación comienza con la adquisición de un buen conocimiento del caso. Comenzamos la evaluación sobre aspectos adaptativos del paciente y continuamos por los menos adaptativos, que serían los patológicos. También es importante tener en cuenta la elección del lenguaje, cómo se transmite al hablar de lo patológico, cómo va a transmitirle a los padres o a los hijos. Y el material de los test nunca debe ser mostrado a los padres, eso es algo que se guarda en los psicólogos, se da la evolución en forma normal. Y bueno, y para un diagnóstico correcto debe explicar todos los síntomas y todas las tendencias principales del paciente. Chicos, tranquila. Bueno, el viernes seguimos con psicodiagnóstico. Terminamos el módulo 1 y la semana que viene, el miércoles, por un empleado, ya empezamos con el Raven, mente de inteligencia, ¿sí? Chicos, ¿cómo están con su...? Hay que traer el material que he conseguido, nos va a buscar, nos va a estar. ¿Cómo están con sus pacientes? ¿Tienen todos sus pacientes? Nada de parientes ni amigos, Bien. Chicos, la idea es esta. La semana que viene empezamos con las pruebas, ya, con las técnicas, ¿sí? Yo traigo mi técnica, les muestro, les explico, digamos, pero bueno, ustedes tienen que tomar el test. O sea, tienen que conseguirse el test. Yo me comprometí en traer una lista de precios de lo que hace y el miércoles de traer. Después la otra es que los chicos de cuarto y de quinto han comprado. Si quieren mezclar, agregar, vender, también está. La tiempo de yo me lo sé, pero me trajo la lista. ¿Ustedes qué hacen? La verdad que yo todos los años digo los precios de día, los precios de allá, los precios de acá y no. Encima me sacó la lista de me olvidé traer primero de todos los precios que tuve que traer. ¿Tienen una pregunta? ¿No? Chicos, más o menos la idea es el miércoles que viene, o sea el miércoles antes de Semana Santa y todo lo periodo largo, bueno, sí. No, el miércoles que viene hagamos una introducción. Este miércoles, la semana que viene, vemos, terminamos el diagnóstico. La semana que viene, el miércoles, se le va a confirmar la semana que viene, o ya vemos el Raven o una introducción a la inteligencia, que es un concepto importante. ¿Está? La idea es explicarle los miércoles cosas que ustedes puedan traer el lunes para corregir en clase. ¿Sí? Yo no tomo asistencia, nunca tomo asistencia y tampoco hay asistencia ahora. Si bien no vienen, está claro que el doctor comenta lo que la idea es que puedan contar con el material, ¿sí? Porque tienen que ir a tomar el test. No es que yo les muestro, les explico y chao. Pero tienen que, a partir de que se les explica, ir a la casa del paciente o el paciente a la casa de ustedes, como hayan arreglado, y administrarle las técnicas. La idea es que me puedan seguir con material en mano, entonces me van siguiendo, entonces me van preguntando por las dudas que tengan para poder acompañarme. Esta materia es como, qué sé yo, como el odontólogo. Si no tengo una herramienta no puedo ser odontólogo. Para ser psicoanalítico tengo que tener el microdiagnóstico, si no lo puedo hacer. ¿Sí? Todos los años yo averiguo siempre los precios, este año no tuve tiempo de verlo. Repito, en la facultad sé que hay juegos de todo. Hay 1 o 2 juegos, 3 juegos. Pero dejó de prestar. ¿Sí? La otra están los originales, que sé que están bastante caros. Y la otra están, digamos, compañeros de ustedes de otro año que han comprado, que pueden pedir prestado.
práctico, qué sé yo. Y la otra es comprar una versión copia que ayuda con los precios y me voy a traer. ¿Sí? En todo caso, el programa sí el miércoles. Ustedes saquen su cuenta que es lo que más le conviene. Pero la idea es que me puedan seguir a tomar el test y lo puedan traer a la clase siguiente. Como me oficina se me hizo dar cuenta que el miércoles que yo puedo explicar, pero vuelta el lunes de feriado. Que estamos en lo mismo otra vez. ¿Sí? Profe, disculpe, y en el transcurso de esta semana, como para tener el material para su clase, supongo que mañana, el miércoles. Bueno, Ana, si usted estoy de la moneda, bueno, ¿sí? Si me va a poder traer, si me pregunta, ¿sí? Sí, entonces yo para el miércoles Ok. Las dos vemos. Hay tres escalas. La que no vemos la avanzada, vemos la general y coloreada, o especial. Las tres, las dos. O sea, la coloreada y la especial. La general, perdón. La general, coloreada y especial es la misma. Y después está la general. La que no vemos es la avanzada. ¿Sí? Bien. Chicos, ¿preguntas? Con respecto al tema de hoy, ¿quedó todo claro? Sí, bueno. ¿Cuántas eres como 53. Tengo de tichas, 4 te quedan. Sí, me quedan compañeros. ¿Qué le dije para la clase? Sí,